Bienvenidos. En esta ocasión, pues vamos a estar discutiendo sobre la independencia de Honduras y de Centroamérica, elementos muy importantes. Vamos a estar utilizando el material elaborado por Guillermo Varela Osorio, ¿verdad? Para hablar de todos estos elementos y vamos a dividirlo en algunas sesiones. En primer lugar, estaríamos tocando el tema del panorama social y económico de Centroamérica al momento de la independencia. Vamos a tratar de llevar un orden cronológico de los eventos. Podríamos decir que en la década de 1820, Centroamérica contaba con una población aproximada de 1 millón de habitantes. Habitantes en general, ¿verdad? Distribuidos entre indios, mestizos, personas de color y criollos y peninsulares, ¿verdad? Los que se les conocía como blancos. Por provincia, más o menos estaría la población dividida o distribuida de la siguiente manera. En Guatemala, unos 660,000. Estos son datos más o menos aproximados. En El Salvador estarían más o menos unos 212,000. En Nicaragua, un poco más de 107,000. En Honduras, 137,000. Y Costa Rica, unos 70,000 habitantes. Estos datos son muy importantes. eh, Hay que ponerle mucha atención y porque los vamos a volver a mencionar más adelante. En el ámbito social existía una contradicción de intereses entre la población mayoritariamente empobrecida, que serían las personas de color, mestizos e indios, y el minoritario sector blanco, que como habíamos mencionado, serían los criollos y peninsulares. Eh, Este sector monopolizaba las fuentes de riqueza y el gobierno colonial. Sin embargo, no existió, previo a 1821, ningún movimiento reivindicador de los intereses de las clases bajas, como si hubo en México entre 1810 y 1814. Los indios, por ejemplo, difícilmente podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos, dada la veintena de lenguas mayas habladas en Guatemala. Por otro lado, los controles militares y la influencia de la iglesia contribuían igualmente al mantenimiento del orden social, al menos de parte de las clases bajas. Esto no quiere decir que no hubieran manifestaciones de resistencia por parte de ellas a la explotación que eran objeto. Sin embargo, las circunstancias mencionadas impedían el desarrollo de una insurgencia o rebelión que amenazara seriamente los intereses de la élite dominante, ¿verdad? En realidad, los conflictos políticos antes, durante y después de la independencia de Centroamérica se dieron al interior de dicha élite, entre criollos y peninsulares, o entre los mismos criollos. Es dentro de la clase criolla que se formaran las dos corrientes políticas que disputaran el poder entre 1820 y 1839. Esto a través de la formación del Partido Liberal y el Partido Conservador. Las clases subordinadas participarán en estas luchas, pero dirigidas por la clase criolla en su beneficio. El primer abanderado de la modernización política y económica de Centroamérica tomaba como referencia la filosofía del liberalismo económico y político inglés y francés. Esto es oposición al monopolio comercial practicado por España, exigencia de libertad de expresión, de imprenta, de culto, separación de la iglesia y el Estado, educación laica, abolición de los diezmos pagados a la iglesia, monarquía constitucional o república como forma de gobierno en oposición al poder absoluto del rey, etc. Por su parte, el Partido Conservador debe su nombre a la vinculación de los miembros con los intereses del pasado colonial, unión de la iglesia con el Estado, lealtad a la corona española, explotación del indio y la esclavitud negra, monopolio comercial, etc. En realidad, esta es una diferenciación esquemática, pues no todos los que se llamaban liberales, creían, entendían o practicaban rigurosamente los principios liberales.
Igualmente, el Partido Conservador contó entre sus miembros con personalidades muy influidas por el pensamiento liberal europeo, como el caso de José Cecilio del Valle. Lo que queremos decir es que más de la fidelidad a un ideal o una filosofía partidista operaban los intereses de individuos y de familias que luchaban por alcanzar o conservar el poder. La verdad, pues vemos que esto eh, sigue siendo muy ampliamente practicado en la actualidad. Así no será raro ver a destacados liberales como el salvadoreño Manuel Arce, apoyados por los conservadores en 1825, o a un José del Valle, adversario de Morazán, por la presidencia federal, considerado luego por este para integrar su gobierno. De mayor importancia para entender la dinámica política centroamericana en este tiempo es necesario analizar las rivalidades entre las familias más ricas y poderosas e igualmente entre Guatemala y el resto de las provincias, previo a la independencia. Guatemala era la provincia más rica y poderosa, producía maíz, trigo, frijol, caña y textiles. Era abastecida de ganado y minerales por Nicaragua y Honduras. El Salvador era mayor productor de añil, el principal producto de exportación de Centroamérica, pero su producción era controlada por los comerciantes criollos guatemaltecos. Estos comerciantes adelantaban créditos a los productores criollos salvadoreños bajo duras condiciones. Como consecuencia, sin absorber riesgo alguno, los guatemaltecos terminaban quedándose con la producción salvadoreña, comprándola a bajísimos precios o quedándose con las haciendas. Tal situación había de desatar una tremenda rivalidad entre ambas provincias, siendo por ello Guatemala la provincia más conservadora y El Salvador la más liberal. Según nos cuenta Pinto en 1989 en su material. En general, este había sido el tipo de relaciones entre Guatemala y las provincias amparadas por el régimen colonial favorable a los intereses criollo guatemaltecos. El mantenimiento o rompimiento de estas situaciones explica de mejor manera los conflictos entre liberales y conservadores, o mejor dicho, entre Guatemala y las demás provincias entre después de la independencia, igualmente explica la difícil unidad que pretendió mantener la República Federal entre 1823 y 1839. El dominio guatemalteco se basaba en el control de un poderoso ejército, la alianza con los peninsulares y con la iglesia. Pero en 1821 una serie de hechos externos, especialmente en España y México, forzarían a la élite criolla guatemalteca a declarar la independencia respecto a España para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Como sugería el último capitán general español, Gavino Gainza. Aquí vemos un contexto muy importante en cuanto a lo que es ese panorama social y económico de Centroamérica al momento de la independencia. Entonces, si recordamos nuevamente los datos establecidos en cuanto a población, Guatemala mantenía más de 660,000 habitantes, ¿verdad? Por ende, las concentraciones de poder, pues podríamos decir, también se establecían de igual manera ahí. Vamos a seguir tomando estos temas, pues, en eh, la próxima presentación para ir abordando ya las causas de la independencia como tal.